Como les dije en el video pasado, el movimiento armónico simple por excelencia es el sistema masa-resorte. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el sistema masa-resorte. Entonces vamos a suponer que no hay fricción y que el punto de equilibrio del resorte está aquí. Tenemos una constante de resorte K y una masa M. Y aquí está el punto de equilibrio. Entonces nosotros sabemos que si nosotros estiramos poquito el resorte para acá, una distancia X, la fuerza que va a actuar es hacia el sentido contrario, es decir, el resorte busca su punto de equilibrio y es menos K por X, donde X es lo que está desplazado el resorte de su punto de equilibrio. Eso se le llama fuerza de restitución, esto ya lo sabemos. ¿Por qué es de restitución? Porque lo que busca es un punto de equilibrio. Nosotros sabemos que hay diferentes puntos de equilibrio y este es un punto de equilibrio estable. ¿Por qué sabemos que es un punto de equilibrio estable? Les recuerdo que el punto de equilibrio estable es aquel que si nosotros nos movemos del punto de equilibrio, lo que va a hacer el sistema es que va a empezar a oscilar alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, una fuerza de restitución siempre es alrededor de un punto de equilibrio estable. Muy bien. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Entonces, las únicas fuerzas que actúan sobre esta masa son la normal, el peso y la fuerza del resorte, que es menos K por X. ¿Qué dice la segunda ley de Newton para las fuerzas en X? Dice que la suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza tenemos en X? La fuerza que tenemos en X es menos K por X. Recordemos que la aceleración es la segunda derivada de X con respecto del tiempo. Por eso cuando vimos la ley de Hooke les dije que ustedes no podían usar la segunda ley de Newton porque no saben resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esto de aquí, que es la segunda ley de Newton, es la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento, por lo general, es una ecuación diferencial de segundo orden que nos habla de la dinámica del sistema. Y a este nivel está asociada con las leyes de Newton. O con las torcas, si nosotros tenemos rotación, como la suma de las torcas igual a I por alfa. Muy bien, entonces si nosotros escribimos esa ecuación de movimiento, llegamos a que la segunda derivada de X con respecto del tiempo más, aquí le voy a poner K entre M por X es igual a 0. Esta ecuación de movimiento la voy a reescribir y nos queda que la segunda derivada de X con respecto del tiempo, aquí le voy a poner algo que se llama omega cuadrada por X es igual a 0. Y esto de aquí es la ecuación de movimiento para el oscilador armónico simple. Entonces, ¿qué es un oscilador armónico simple? Un oscilador armónico es aquel que tiene esta ecuación de movimiento. Entonces, cualquier cosa que tenga esta ecuación de movimiento es un oscilador armónico. ¿Y cómo nosotros reconocemos un oscilador armónico? Lo reconocemos con su ecuación de movimiento. ¿Qué es importante de esa ecuación de movimiento? Lo que es muy importante en esa ecuación de movimiento es esta cosa de aquí, omega cuadrada. Esa cosa omega es la frecuencia angular, cuyas unidades obviamente están en radianes sobre segundo. Entonces, si nosotros vemos esta ecuación, tiene que ser dimensionalmente correcta. Aquí tenemos unidades de longitud en la parte de la aceleración, tenemos unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado y aquí también entonces vamos a tener unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no?
Entonces, recuerden que los radianes son adimensionales y está al cuadrado, nos queda segundos al cuadrado. Esa frecuencia angular es algo muy importante, porque si se fijan, nosotros no hemos planteado condiciones iniciales del sistema. ¿Qué son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales es básicamente el momento inicial y la velocidad inicial, ¿no? En cierto tiempo que le vamos a llamar T0. Esas condiciones iniciales, obviamente, ¿con qué están relacionadas? Están relacionadas con la energía del sistema. ¿Qué es importante aquí? Es importante aquí señalar que la frecuencia angular es propia del sistema. Es decir, depende del sistema, pero no de sus condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para un sistema siempre la frecuencia angular va a ser la misma, tenga la energía que tenga. En el caso del sistema masa-resorte, observamos que la frecuencia angular es la raíz de K entre M. Entonces, para un resorte K con una masa M, la frecuencia angular ya está dada. El resorte está en equilibrio, lo hayamos desplazado 1 centímetro, 2 centímetros o 1 metro, la frecuencia angular siempre va a ser la misma. ¿Y de qué depende? Depende solo de K y de M. Entonces, ¿qué nos quedamos hasta ahorita? Nos quedamos con que un oscilador armónico se define con su ecuación de movimiento. Y la ecuación de movimiento, ¿de qué depende? Depende de la frecuencia angular. Y la frecuencia angular no depende de la energía que tenga el sistema, solo depende del sistema que estamos hablando. Entonces, para un sistema dado, nosotros, que es un oscilador, tenemos cierta frecuencia angular.